¿Alguien tiene recuerdos? Sí. ¿Qué sería, o más fácil aún, cuál es el fin de la contabilidad? ¿Alguien se acuerda? Entregar información oportuna para la toma de decisiones. Exacto. Entregar información, ¿cierto?, oportuna para la toma de decisiones. O sea, la contabilidad, el fin principal de la contabilidad es la toma de decisiones. ¿Y empresa? ¿Alguien se acuerda lo que es el concepto de empresa? Es una entidad en la que interviene en capital. Es que lo tengo anotado, no me lo sé de memoria, profe. Pero es la entidad que interviene en capital y el trabajo como factores de producción. No de memoria, sino, digamos, con sus palabras, o sea, con su, digamos, con su entendimiento de lo que entendieron, ¿cierto?, de lo que es empresa, ¿qué es lo que se recuerda? No. Bueno, ahí, como dijo el compañero, efectivamente una entidad, ¿cierto?, en la que interviene el capital y el trabajo, ya como factores de producción. Y la contabilidad, ¿cierto?, es proveer información oportuna, ¿cierto?, para la toma de decisiones, digamos, a grandes rasgos. Luego vimos este cuadro, ¿cierto?, marco conceptual, como se le puede llamar, donde teníamos que con dinero, ¿cierto?, con un capital, ¿ya?, íbamos desarrollando, íbamos produciendo, ¿cierto?, tanto con maquinaria, ¿cierto?, como con material, producimos un producto, o en el caso de los servicios, digamos, nosotros mismos desarrollamos un servicio, ¿cierto?, siempre con un capital, ¿ya?, el cual lo desarrollamos, lo vendemos, ¿cierto?, a los clientes, y esa venta genera más dinero. Entonces, ese es el ciclo, digamos, de la empresa. ¿Ya? Tenemos dinero como inicial, ¿cierto?, como capital inicial, lo transformamos tanto con maquinaria, ¿cierto?, como con materia prima, ¿cierto?, materiales, y esa producción ya genera un producto final, ¿cierto?, ya también puede ser un servicio, ya que generamos nosotros mismos, y ese servicio se vende, ¿cierto?, a un cliente, y esa venta genera ingreso, ¿ya? Entonces, así se va desarrollando el ciclo, digamos, de la empresa, que va constantemente de igual manera. O sea, siempre tenemos que con dinero podemos desarrollar ciertos productos para poder venderlos. En el transcurso, siempre del tiempo vamos a tener sucesos, ya, que pueden ser desfavorables o favorables, ya, por ejemplo, no sé, factores que alteran nuestra venta, ¿cierto?, nuestro producto, nuestro servicio, tanto factores externos, ya, como el mercado en general, tanto como internos, ya, problemas dentro de la empresa, ¿cierto?, de administración, ¿cierto?, de organización, que nos pueden afectar en nuestro proceso de producción y de venta. ¿Ya? Pero principalmente este es el proceso o el ciclo de la empresa. ¿Ya? En base a esto podríamos decir que es lo que es una empresa, profe. Exactamente. Es una entidad en la que se invierten recursos con el fin de obtener dinero. Exactamente, de obtener utilidades. Claro, utilidades. Utilidades, justamente. Luego teníamos en la empresa distintos recursos. ¿Se acuerdan cuáles son los recursos? Sí, materiales, financieros y humanos. Recursos humanos. Humano, ¿cierto? Bueno, también esos son los principales. También tenemos recursos tecnológicos, tenemos recursos, no sé, recursos financieros, uno que está, ¿cierto?, el financiero, material y humano. Por ejemplo, también tenemos el recurso tecnológico, ¿cierto?, de cuando tenemos maquinaria, ¿ya?, o tenemos, no sé, pues, equipos, que también son recursos. En este caso son activos fijos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la maquinaria, que tiene un poco de relación con el recurso material también, pero también se puede separar, algunas veces se separa, ¿cierto?, y se deja dividido lo que es recurso material con recurso tecnológico o de insumos. ¿Ya? Pero los principales son esos tres. ¿Ya? Luego vimos los términos de fuente y uso, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que es la fuente y el uso? Sí, es una transacción económica.
¿Ya? La fuente es una entrada de recursos y el uso es ¿Ya? una salida de recursos. El uso es una salida de recursos, ¿cierto? Perfecto. En la fuente y uso. Luego teníamos también el concepto de partida doble. ¿Se acuerdan lo que significaba la partida doble con sus palabras? Eso es Digamos? la transacción, una transacción contable. Claro, en donde teníamos, ¿cierto? Dos movimientos en la misma partida, ¿cierto? En donde vimos este ejemplo que teníamos del diagnóstico, creo que era. ¿Ya? Donde por un lado, no sé, pues si comprábamos una maquinaria, teníamos por un lado la adquisición de la maquinaria y por otro lado el pago de la maquinaria, que lo pagábamos con efectivo, ¿cierto? Con banco, etc. Entonces esa es la partida doble. Tienen que haber dentro de una misma transacción, tienen que haber dos operaciones. ¿Ya? Luego vimos lo que tiene que ver con la clasificación de las cuentas, ¿cierto? Ya sea activo, pasivo, ¿cierto? Y patrimonio. ¿Se acuerdan cuáles son los activos de la empresa? Sí. ¿Cuáles son Lo- los activos? la maquinaria, el Ya, capital, Activo el total de recursos que posee la empresa, el pasivo es las deudas que posee la empresa. la deuda, ¿cierto? Es el pasivo, ¿cierto? Y el activo, específicamente lo que es bienes, lo que es haberes, digamos, lo que tenemos nosotros como empresa como bien, ya sea en efectivo, ¿cierto? En dinero, o ya sea también en maquinaria. Y el patrimonio, ¿alguien se acuerda lo que es el patrimonio? Eran los activos menos los pasivos, más la utilidad. Así es. Activo menos pasivo, ¿cierto? Más la utilidad y menos la pérdida. menos pérdida le ponemos. Claro, o sea, ¿se acuerdan cuando hicimos ese cuadro, digamos, de transacción contable? Teníamos activos, ¿cierto? Menos pasivo, más patrimonio igual, menos, o sea, más utilidad, menos pérdida. Ya que también lo vimos en la clase de 2, si no me recuerdo. Utilidad es venta menos gastos. Así es. Bueno, aquí teníamos, ¿cierto? Los activos corrientes, ¿cierto? Los no corrientes, al igual que los pasivos. Los corrientes eran a... Los corrientes todo por un plazo inferior a un año, ya sean activos o pasivos. Exacto. Y los no corrientes superior a un año, a A largo largo plazo. plazo. Exactamente. Entonces, ese fue una especie de, ¿cierto? Lo vimos en el RC1, que igual fue cortito, pero fue bien, bien intenso. Porque Sí. aquí lo primordial, o digamos, esta es la base de la contabilidad. Luego vimos la clase 2, un complemento a la clase 1, perdón, acá. Un ejercicio, si no me equivoco. Complemento a la clase 1. Hablábamos esto de los activos y los pasivos, ¿cierto? Como que se resume. Esto igual se lo subí, ¿cierto? El complemento. Sí. El activo, ¿cierto? El patrimonio. Y teníamos la ecuación de inventario. ¿Ya? Compuesto por activo, pasivo y capital. Todo esto, digamos, es el patrimonio de la empresa. Recuerden que el patrimonio es los activos, ¿cierto? Los pasivos, el capital, utilidad y la pérdida. Entonces aquí tenemos que los activos es igual a pasivo más el capital. ¿Se acuerdan por qué el capital estaba para el lado del pasivo o se sumaba con el pasivo? No. Porque en el caso de que la inversión que puedan retirar los proveedores, o sea, los inversionistas. Los dueños, digamos, los socios, ¿cierto? El capital es el aporte inicial, digamos, de los socios hacia la empresa. Entonces, la empresa le queda debiendo, por así decirlo, esa plata a los dueños, porque es lo que aportaron ellos de su patrimonio personal, ¿cierto? Yo cuando creé mi empresa, aporté de mi plata personal para comenzar con mi empresa, ¿ya? Entonces, por eso que queda para el lado del pasivo, que es una deuda, digamos, entre comillas, que queda con los dueños. Por eso que se suma, digamos, a los pasivos, el capital. Cuando tenemos utilidades, estos se suman, más utilidad, y cuando tenemos pérdida, se restan la pérdida.
Entonces, ¿cierto? Bueno, aquí hicimos esa vez ese ejercicio. ¿Aquí quedó alguna duda sobre este ejercicio? ¿O estaba todo claro? ¿Estaban todos claros con esta Yo pregunta? por lo menos lo entendí en gran parte, no sé si alguna de mis compañeros. ¿Los demás? Bueno, igual vamos a hacer más adelante más ejercicios así. Igual algo parecido a esto va a entrar, digamos, en el certamen 1. ¿Podría hacerlo de nuevo para recordar un poco? ¿Sí? Ningún problema. ¿Quién habló? Alguien habló, no sé quién. Bueno, aquí, ¿cierto? Teníamos que, para comenzar, ¿cierto? Este caballero Stan Lee inició actividades, ¿cierto? Con su capital de 410.000 pesos, el cual se dividió en efectivo, ya dinero en efectivo, y mercadería. O sea, él cuando creó su empresa aportó de su plata personal, ¿cierto? De su patrimonio personal, aportó a la empresa plata en efectivo, ¿cierto? Lo que es caja, 100.000 pesos, y además aportó de su dinero personal mercadería, ya en 310.000 pesos. Entonces acá nos damos cuenta que tenemos por un lado el capital, ¿cierto? Y hacia el lado izquierdo tenemos el activo, ¿ya? Que equivale, ¿cierto? Siempre la ecuación es la misma. Tenemos 410 por los activos y en capital 410. Entonces aquí la ecuación queda igualada. Luego hizo una transacción, ¿cierto? Abrió una cuenta corriente en el banco por 50.000. Ya, aquí en esta operación comercial las operaciones se realizaron en el activo. Ya tenemos que de la caja salió los 50.000 para aportarlo al banco. Entonces aquí no movimos lo que es pasivo capital, ¿cierto? Utilidad o pérdida, solamente movimos lo que es el activo. Pero de igual manera quedó el monto igualado. Ya 410 hacia el lado derecho, ¿cierto? Y 410 hacia el lado izquierdo. Luego decía que se compraron ciertos exhibidores, ya con factura, o sea, se realizó una compra de mueble, en este caso, ciertos sillones y exhibidores, por 115.000. Ya, entonces recordemos que los muebles, ¿cierto? Son maquinaria, ¿cierto? O es como si fuese maquinaria, por lo tanto son activos, ¿ya? Y dice que lo pagamos a 30 días. Cuando lo pagábamos a 30 días, ¿cierto? Estábamos generando una deuda. deuda, ¿cierto? Por tanto, se crea la cuenta pasivo, ¿cierto? En este caso, proveedores. Tenemos esa deuda para pagar más adelante, en 30 días más. Y hoy día se queda como deuda, ¿cierto? Por lo tanto, queda hacia el lado derecho. Y hacia el lado izquierdo tenemos los mismos muebles, como que los adquirimos, ¿cierto? Y ahí también tenemos la igualdad de inventario. Hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Se suman 150 y hacia el lado derecho también se suman 150. Recuerden siempre mantener la igualdad de inventario. O sea, siempre tiene que ser igual. Luego vendimos ya zapatos. Aquí también calculamos el tema del costo, de cuánto ganamos. Ya recordemos que lo que nosotros vendimos, le generamos un mayor valor para obtener utilidad. ¿Ya? Si teníamos de zapatos, teníamos antes 310, ¿cierto? Vendimos 70.000, o sea, nos quedamos con 240.000 de mercadería, ¿ya? Y el restante, porque dice que yo lo vendí a 100.000, ¿cierto? El restante, que son los 30.000, yo lo obtuve como utilidad de mi venta, ¿ya? Entonces tenemos para el lado activo, ¿cierto? Que disminuye la mercadería en 70.000. Creo la cuenta clientes, porque me dice que me van a pagar 50 en efectivo, ¿cierto? Y 50 a 30 días. O sea, esos 50 a 30 días, ¿cierto? Es una deuda que tienen para conmigo, ¿ya? O sea, la persona me debe a mi plata, por lo tanto es un activo, ¿cierto? Es un cliente que me debe a mí. Creo la cuenta cliente por 50. El otro 50.000 dijimos que eran en efectivo, ¿cierto? Aumenta la caja en 50.000. Y para el lado izquierdo, o sea, perdón, derecho tenemos lo que es la utilidad en 30.000. ¿Ya? Entonces ahí, digamos, se mantiene igual la igualdad de inventario. Por un lado, baja la mercadería, sube la caja, sube clientes,
y por el otro lado, ¿cierto? Se abre la cuenta de utilidad. ¿Se entiende en este momento? ¿Alguna duda? Prosigamos. Entonces después, ¿cierto? Se paga cuenta de teléfono por 10.000. Cuenta. Se paga cuenta de teléfono por 10.000, ¿cierto? Aquí estamos pagando un gasto, ¿ya? Por lo tanto, abro la cuenta de gastos y pérdida por 10.000 y al lado izquierdo, ¿cierto? Disminuyo 10.000 pesos en el banco, porque es un cheque. O sea, en el banco tendría menos 10.000 pesos, si tenía 50 antes, ahora me quedan 40. Entonces, bajo 10.000 que está el banco y abro 10.000 al lado de la cuenta. Entonces se mantiene igual la igualdad de ingresos. Disminuye el activo, ¿cierto? Y además disminuye el resultado porque el teléfono sube. Eso. Ese fue el pequeño ejemplo, digamos, que hicimos ese día. ¿Dudas? ¿Estamos claros? Prosigamos. Luego en la clase 2, acá. Bueno, la clase 2, digamos, nos escapamos un poquito de lo que es la parte contable, ¿cierto? Y nos fuimos más a lo que es la empresa. ¿Ya? Recuerden que la unidad 1 partimos con empresa, ¿cierto? Y contabilidad. Dijimos, ¿cierto? Que la empresa, ¿cierto? O los negocios, ¿cierto? Tenemos inversión, tenemos financiamiento y tenemos operaciones, ¿ya? Dentro de los negocios, ¿ya? En qué invertimos, ¿cierto? Cuánto invertimos, qué producimos, qué vendemos, cómo lo financiamos. A eso se refiere, digamos, esos tres conceptos, ¿ya? De inversión, ¿ya? O sea, de que si nosotros tenemos dinero, ¿cierto? Lo podemos invertir en otra cosa para generar más dinero, ¿ya? Ese es el principal objetivo de la inversión. Tener dinero, ¿cierto? Trabajar ese dinero para generar aún más dinero, ¿ya? Se puede invertir tanto, no sé, pues generando un negocio, ¿cierto? Se puede invertir generando un producto que se puede sacar más plata, ¿cierto? O un servicio que se puede sacar más plata. También se puede invertir en el banco, ¿cierto? Como dijimos, tenemos, no sé, por 1.000.000 de pesos nosotros hoy día y lo ponemos al banco y el banco te da, no sé, por 30.000 pesos por ese millón a 30 días. Ahí también estamos generando, ¿cierto? Mayor valor, o sea, mayor dinero. El tema del financiamiento tiene que ver, ¿cierto?, con cómo financiamos, no sé, por alguna inversión. Por ejemplo, podemos pedir un crédito al banco, ¿cierto?, para comenzar nuestro proyecto, por ejemplo, y eso después lo invertimos, y con esa utilidad, ¿cierto?, de la inversión, pagamos el crédito al banco. Entonces, eso también tiene harta, digamos, relación. Por eso que sale ahí ese monito que tiene un círculo, digamos, un ciclo. ¿Ya? Esa diapo le falta subirla a la 1. ¿No la ha subido, la 2? No, solamente está la 1 y el complemento de la 1. Ya, entonces esta la voy a subir ahora terminando la clase. Y luego teníamos, ¿cierto?, las operaciones, que es justamente cuando nosotros financiamos algo o invertimos algo, tenemos las operaciones, ¿cierto?, de lo que vamos a producir, ¿cierto?, de lo que vamos a vender, de lo que vamos a ganar, etc. Entonces, por eso que aquí está ese monito que está dando vuelta con el tema de la calculadora, ¿cierto?, que tiene que ver con la inversión, con el financiamiento, luego el dinero, ¿cierto? Y después tenemos utilidad, que ahí se entiende con el chanchito, y esa utilidad, ¿cierto?, la transformamos en un producto, ¿cierto?, o en algo para poder generar. Luego, aquí nos metimos también en el tema de cómo, por ejemplo, cómo generar un proyecto, ¿cierto? De cómo generar nosotros una operación, ¿cierto? Una inversión en base a un trabajo. Ya hablamos de que en este caso teníamos distintas entidades, ya así que nosotros queríamos ser independientes, ¿cierto? Microempresarios, para postular a distintos trabajos. Ya aquí habíamos nombrado Reproquiles, ¿cierto? Mercado Público,
licitaciones con la ENAP, por ejemplo, así como otras empresas. Y aquí dijimos que esta es una técnica que busca recopilar, ¿cierto? Crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permiten juzgar cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. O sea, si teníamos un proyecto, ¿cierto? Y lo queremos financiar, ¿ya? Tenemos que analizar si es que nos conviene financiar ese proyecto o no nos conviene, ¿ya? Y ahí, digamos, vemos si lo financiamos, como por ejemplo, como dije antes, pidiendo un crédito al banco, ¿cierto? No sé, pues endeudándose con un tercero, ¿ya? O si tenemos nuestros mismos recursos que podemos invertir en un proyecto. Aquí, digamos, como datos, le había puesto el tema de cuánto costaba, por ejemplo, registrarse, ¿cierto?, en lo que es Aquiles, que es el tema de las licitaciones, de los trabajos con distintas empresas nacionales. También aquí hablábamos de cómo se subcalifican el tema de las empresas en base a sus trabajadores, ¿cierto? Y cuántas hay en Chile. Por ejemplo, aquí Chile está lleno, digamos, de microempresas, que son el soporte principal, digamos, del país. Y luego también nos metimos al tema de los tipos de empresas, ya que es parte de lo que vamos a ver hoy día en sus trabajos, en sus exposiciones, ¿cierto? De que teníamos distintos tipos de empresas, que sea jurídica, ¿cierto? Y natural, que también puede ser una persona, como les dije, independiente, una persona sola, digamos, o crear su empresa jurídica, ya que ahí tenemos una variada gama de tipos de empresas que tienen relación con la particularidad legal, ¿cierto?, de la empresa en sí, también el tema de los socios, y que son muchos socios, pocos socios, y un sinfín de otras variables. Teníamos, ¿cierto?, que el hecho económico lo mide y lo registra la contabilidad, ¿cierto?, que esa es la función, digamos, de la contabilidad, y que lo informa, ¿cierto?, y lo controla a la administración. Ese es el objetivo, ¿cierto?, de la administración. ¿Quiénes eran los usuarios de la función contable, ¿cierto? Tenemos por una parte los internos, ¿cierto?, y por otro lado los externos. ¿Ya? Los internos son los dueños, ¿cierto?, la gente que administra la empresa, y también la persona que trabaja dentro de la empresa. Y los externos teníamos los mismos inversionistas que invertían a la empresa con la empresa, ¿cierto?, que son gente externa de la empresa, no son los dueños. Tenemos los bancos, por ejemplo, los proveedores, acreedores, los clientes y el Estado en sí. Aquí habíamos comentado también que el tipo de información de la función contable es muy variada. Ya tenemos distintos tipos de contabilidad: la financiera, la tributaria, la de gerencia, la pública, la gubernamental, la de costos, etc. Nosotros hoy día estamos viendo principalmente la financiera, ¿cierto?, porque es la que nos enfoca el ramo, ¿ya? Un poquito también de tributaria, pero lo que es pública, por ejemplo, o de costos, no es lo que aplica en este ramo, al menos, pero también existe, digamos. ¿Ya? Hablamos ahí de la característica de la función contable, ¿cierto?, de cómo tiene que ser la información, o de cómo tiene que servir para que sirva, ¿ya? Y luego comenzamos a ver el tema de los documentos de una empresa, que es justamente lo que me van a exponer ahí en los grupos que hablamos la semana antepasada. ¿Ya? Y eso creo que es lo que hemos visto hasta el momento. ¿Alguna duda sobre lo que hablamos? Bueno, les voy a subir esta diapositiva, la número 2, al aula, para que la tengan igual. Y son las 7. Bueno, no sé si alguien quiere comenzar, digamos, con las exposiciones. Creo que tengo para los grupos.
Estado. Acá están. El grupo 1 era de Raúl Alarcón, Darwin